Buenos días, tardes o noches, jóvenes. En este momento vamos a ver lo que es la suma y resta de vectores por el método analítico. Y vamos a ver un problema de la vida cotidiana, donde dice así: una persona entra en la selva amazónica y camina 800 metros hacia el norte. Luego camina 300 metros a 75 grados al oeste del sur. Cambia de dirección caminando 500 metros a 28 grados al norte del oeste. Se da cuenta que está perdido y camina 900 metros al sur. La pregunta es la siguiente: ¿a qué distancia se encuentra del punto de partida y en qué dirección? Cabe resaltar que para resolver este tipo de problemas podemos usar dos métodos, que es el método gráfico y el método analítico. Nosotros lo vamos a hacer por el método analítico. Favor revisar los resultados con su calculadora. Entonces copiamos el problema y en 1, 2, 3 lo resolvemos. Muy bien, entonces tenemos a una persona que se va a adentrar en la selva amazónica. Y miramos que primero camina 800 metros al norte. Entonces esta persona viene y camina 800 metros al norte, ¿sí? O sea, recordemos que aquí está el norte, aquí está el este, aquí está el oeste y por supuesto aquí abajo está el sur. Y luego de caminar 800 metros al norte dice que camina 300 metros a 75 grados al oeste del sur. 3 metros a 75 grados. Vamos a hacer un pequeño plano cartesiano cabal donde él terminó de caminar. Y sabemos que dice que es 75 grados al oeste del sur. Entonces aquí está el sur, al oeste es para acá, 75 grados, y ahí camina él 300 metros. Viene para acá y él camina acá 300 metros. Y los 75 grados están al oeste del sur. El sur es para abajo, al oeste del sur. Estos son 75 grados. Luego de eso dice que camina 500 metros a 28 grados al norte del oeste. Entonces siempre hacemos un plano cartesiano a donde la persona había llegado y ahora resulta que él va a caminar al norte del oeste. O sea, aquí está el norte y aquí está el oeste. Entonces al norte del oeste y camina 500 metros, o sea, prácticamente camina para acá 500 metros. Y al norte del oeste, el ángulo que él forma acá es un ángulo de 28 grados. Es ahí donde él se da cuenta que está perdido, ¿sí? Supongamos que aquí va pasando el río del Amazonas, ¿verdad? Y él siente que está perdido y decide regresar, pero él regresa en línea recta 900 metros. 900 metros al sur, ¿sí? 900 metros al sur. Y ustedes me podrán decir, pero profe, mire, aquí está más grande que acá, y 900 más grande, pero por cuestión de explicación se nos va a dejar así, ya que no usé un transportador para hacer los ángulos, pero sí queda dentro de la selva amazónica la persona. Entonces, lo que quieren saber es a qué distancia está del punto de partida. Este es el punto de partida. ¿A qué distancia está de aquí para acá? Eso es lo que ellos quieren saber. ¿A qué distancia está de aquí para acá? Y quieren saber también cuál es la dirección, a cuántos grados con respecto, en este caso al oeste y al norte, se encuentra esa persona. Entonces, para encontrar eso, vamos a usar el método analítico. Y a este vector resultante le vamos a poner R del resultante. Y para encontrar la dirección vamos a usar ángulo. Es más, para resolverlo por el método gráfico se utiliza también esta situación en una hoja de papel milimetrado, pero ya se usa con transportador y con medidas reales y nos va a quedar más o menos así. Y ya cuando yo uso en un papel milimetrado, solo mido con mi regla de aquí para acá y eso es lo que mide mi vector resultante, y con el transportador miro cuánto es el ángulo y me tiene que coincidir con los datos que vamos a calcular en este momento. Entonces, para poder resolver este tipo de problema vamos a hacer una tabla. Muy bien, entonces hacemos una tabla donde vamos a poner
del lado izquierdo las componentes en X. Componentes en X. Y del lado derecho las componentes en Y. Y conforme vayan apareciendo nuestros vectores, les vamos a poner las letras A, B, C y D, porque tenemos 4 vectores. Si tuviéramos más, le pusiéramos más nombres. Y el último va a ser R. Entonces, aquí están los componentes en X, quiere decir que es AX, BX, CX, DX y resultante en X. Y lo mismo vamos a hacer del lado derecho. Vamos a poner A, B, C, D, y aquí vamos a tener nuestro resultado. Y estas son las componentes en Y. ¿Sí? Entonces, primero, como el primer vector dice que la persona caminó 800 metros al norte, recordemos que cuando hablamos en Y, cuando va hacia arriba es positivo y cuando va para abajo es negativo. Y si caminó al norte quiere decir que no caminó ni a derecha ni a izquierda, lo que significa que solamente vamos a tener los 800 metros en Y, pero en X vamos a tener 0 metros, ya que no caminó ni a la derecha ni a la izquierda. Caso contrario a lo que caminó en Y. Lo que caminó en Y dice que él caminó 75 grados, ustedes se dieron cuenta en el dibujo que hicimos, 75 grados al oeste, recuerden que aquí está el oeste, del sur, 75 grados. Pero dijimos nosotros que para poder calcular vectores necesitamos que estén con respecto a la horizontal. Quiere decir que yo necesito este ángulo de acá. Entonces, si ambos ángulos suman 90 grados, ¿cuánto tendría que estar acá? 90 menos 75, eso a mí me da 15 grados. Y con este ángulo de 15 grados voy a calcular la componente en X y la componente en Y del vector B. ¿Sí? Entonces, el vector B fue lo que caminó la persona, que fueron 300 metros. Esos 300 metros, cuando es X, multiplicamos por el coseno de 15, y cuando es Y, esos 300 metros lo multiplicamos por el seno de 15. Recordemos que nuestra calculadora debe tener la letra de degrees, que es grados, para que se pueda dar los resultados correctos. Si la tenemos en la letra R o en la letra G, eso estaría malo. Tiene que estar en la letra D. Entonces, si nosotros multiplicamos 300 por el coseno de 15, me da 289.77. 289.77 y sigue otro 7. Pero como le sigue un 7, se cambia a 78. Estos recordemos que son metros. Luego, si yo multiplico 300 por el seno de 15, me da 77.645. Pero 645 cambia a 65. ¿Sí? Tenemos que aproximar nuestros resultados a los decimales. Ahora miremos la forma analítica. Este sabemos que es positivo porque va para arriba, pero en X, cuando va a la izquierda es negativo y cuando va a la derecha es positivo. Entonces, si nos damos cuenta, aquí la componente en X va hacia la izquierda, porque cuando camina acá, se va desplazando a la izquierda. Como se va desplazando a la izquierda, este resultado que está aquí, que es 300 coseno de 15, 300 coseno de 15, ese resultado va a ser negativo, ¿sí? Y como a la hora de desplazarse para abajo, la componente Y va hacia abajo y hacia abajo vimos que es negativo, quiere decir que este resultado también es negativo. Vamos ahora con las componentes del vector C, que es cuando él caminó hacia para acá, ¿sí? Ahí dice que era 28 grados y que esos 28 grados se formaban en este espacio. Entonces eran 28 grados. Entonces, como eran 28 grados y ya están con respecto a la horizontal, no hay ningún problema. Esta persona caminó 500 metros
500 metros y aquí vamos a usar coseno de 28 y aquí vamos a usar 500 metros seno de 28, ¿sí? Y vamos a hacer el mismo análisis. La persona sigue caminando a la izquierda, por lo tanto es negativo, quiere decir que este resultado es negativo, pero cuando camina para acá lo hace hacia arriba y hacia arriba es positivo, quiere decir que este sí es positivo. Si multiplicamos 500 coseno de 28 me da 441.473. Como lo que sigue es un 3, no mueve el 7. Recordemos que estos son metros. Luego tenemos que a la hora de multiplicar esto me da 234.735. Pero como sigue un 5 es 74.74. Ok, y de último analizaremos lo último que hizo la persona fue caminar hacia el sur. Entonces, como caminó hacia el sur, y ya vimos que caminar hacia el sur es negativo, quiere decir que la componente en Y es negativa y quiere decir que la componente en X no existe, ya que no caminó ni a la derecha ni a la izquierda, sino que agarró en línea recta hacia abajo. Entonces dice que caminó 900 metros. Y con estos valores que están acá, yo puedo calcular la componente en X y la componente en Y de mi resultado. Entonces la componente en X sería sumar, ya aprendimos que signos iguales se suman, te copio el signo y sumo estos dos y me da un total de 731.26 metros. Esa es la componente en X. Luego hago la misma operación acá, a 800 le quitamos 77.65, luego le sumamos 234.74 metros y de último le quitamos 900 metros, eso me hace a mí 57.09 metros. Esas son mis primeras respuestas, pero recuerden que mis respuestas me están pidiendo, en total no me están pidiendo las componentes, sino que me están pidiendo cuánto da el vector resultado. Entonces vamos a limpiar un poco el pizarrón para poder calcular el vector resultado y poder calcular también lo que es el ángulo. Muy bien, entonces ya para finalizar vamos a calcular tanto la magnitud del vector resultante como el ángulo del vector resultante. Y para eso, primero tenemos que saber cómo se calcula la magnitud a partir de las dos componentes que tenemos. Primero sabemos que la magnitud es igual a la raíz cuadrada de la componente en X al cuadrado más la componente en Y al cuadrado, ¿sí? Entonces, la componente en X no importa que sea negativa, porque a la hora de elevarlo al cuadrado se va a convertir en positiva, eso siempre va a pasar así. Es decir, que aquí no importa si le pongo menos y más. Luego, tenemos lo último que es la componente en Y, que sería 57.09 al cuadrado. Recuerden que antes de calcular la raíz, pongo raíz y abro paréntesis para hacer esta operación, luego cierro paréntesis y le doy igual para poder obtener el resultado. El resultado es 733.485, pero como el 5 aproxima al 48, se convierte en 49 metros. Esa sería mi primera respuesta de lo que me están pidiendo. La persona se encuentra alejada del punto de inicio 733.49 metros. Esta es mi primera respuesta, ¿sí? Ahorita van a calcular lo que es la dirección. Muy bien, para calcular la dirección tenemos que saber que la dirección es igual a tangente inversa de la resultante en Y dividido la resultante en X. Pero primero analicemos el vector resultante. Tenemos una cantidad en X negativa, o sea que de acá la cantidad en X es negativa porque va a la izquierda, pero la cantidad en Y es positiva, quiere decir que va para acá. Entonces, más o menos por acá se encuentra la persona del punto de inicio.
Entonces, este es mi vector, ¿sí? Mi vector resultante, y este es el ángulo que se forma. Tiene que ser un ángulo pequeño. Entonces, ya sabemos que nuestro ángulo va a estar al norte del oeste. Entonces, también tenemos que aprender a contestar con respecto a eso, al norte del oeste. Entonces, vamos a hacer acá tangente inversa, ¿sí? Recuerden que para calcular la tangente inversa, nosotros presionamos la tecla Shift, que se encuentra en la parte superior izquierda, y luego la tecla de tangente, y me va a salir tangente menos 1, y debemos de abrir paréntesis para poner todos los resultados. No les voy a poner signos porque ya sabemos cómo queda el ángulo. Entonces, componente en X es 57.09 y la componente en Y es 731.26. Lo metemos en nuestra calculadora y nuestro resultado sería 4.464. 4.464. Pero como el 4 no aproxima, queda solamente 4.46 grados. Quiere decir que mi resultado de aquí es 4.46 grados. Estas son mis dos respuestas. Ahora solo vamos a responder a la pregunta de una forma normal. Muy bien, entonces pongamos mucha atención. ¿Cómo sería mi respuesta? Mi respuesta sería: la persona se encuentra a 733.49 metros a 4.46 grados al norte del oeste. Y esa es la forma que nosotros vamos a contestar cuando nos hagan una pregunta puntual. Vamos a contestar con palabras. Ya tenemos nuestras dos respuestas, pero aparte de estas dos respuestas tenemos que dar una respuesta textual donde tenemos que contestar a la pregunta que nos estaban formulando. De acuerdo a como nos pregunten, así respondemos con los datos que obtuvimos acá, y según la gráfica, contestar en dónde están esos 4.46 grados. Están al norte del oeste. Y colorín colorado, este ejemplo se ha terminado.